Hermano, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 25. Hoy vamos a ver la última parábola. Hay bastantes parábolas, ¿ya? Pero vamos a ver y tiene que ver con tiene que ver con la realidad de hoy también, ¿no? Bueno, es una parábola que se aplica en todo tiempo, por la actitud que hay frente a la venida del Señor Jesús. Ya, esta parábola es muy conocida como la parábola de las vírgenes o las 10 vírgenes. ¿Se acuerdan de esa parábola? ¿Alguna vez lo han escuchado? ¿Ya? Y vamos a ver qué tiene que ver ya esta parábola con nuestros tiempos también. Ya, a medida que vayamos desarrollándola, ustedes se van a dar cuenta de estos tiempos también, cómo la gente se está preparando, o mejor dicho, está mostrándose frente a la venida del Señor Jesús. ¿Ya? Vamos a leer Mateo capítulo 25. Miren, sí, Mateo 25, desde el versículo 1 hasta el versículo 13. ¿Ya? Entonces vamos a leer esta parábola de las 10 vírgenes. Dice así. Dice, entonces el reino de los cielos es o será, dice. O sea, en el tiempo futuro, ¿no? Semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. El versículo 2 dice, 5 de ellas, ¿cómo las llama la Biblia? Prudentes. Y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. O sea, sí tenían lámparas, pero sin aceite. O sea, es como una linterna sin pila, ¿no? ¿Qué más dice ahí? Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas, da risa esta parte, ¿no? Y se durmieron. O sea, evidentemente pues, estaban cargadas de sueño, ¿no? Miren el versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, o sea, las 10, ¿no? Arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotros mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino ¿quién? El esposo, y las que estaban preparadas, esa expresión es importante en la Biblia, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y en realidad tendríamos que traducirlo mejor, ¿no? Señor, Señor, porque está en admiración, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Ahora viene la conclusión. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Muy bien, vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta noche. Danos tu entendimiento para comprender tu palabra. Y ayúdanos a estar a través de esta parábola preparados para tu venida. Te lo suplicamos. No queremos, Señor, pasar vergüenza en tu venida. Al contrario, queremos recibirte con gozo. Queremos estar listos para ese día, que, Señor, en nuestra mente creemos ya que está muy cerca. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, ¿ya? ¿Por qué Jesús contó esta parábola? ¿Qué termina diciendo al final? Porque vamos a empezar por el final. ¿Qué dice el 13? Velad pues, porque no, ¿qué? Ni el día, ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Una vez le preguntaron a sus discípulos al Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Y Jesús les dijo a los discípulos, no les toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. Es más, dijo que el solo Padre ha puesto en su sola potestad. Él dice que ni siquiera yo, Jesús dice, sé, ni siquiera los ángeles. Entonces, ¿qué es algo qué es algo que en lo cual no nos debemos meter? En otras palabras, según este versículo, en adivinar el tiempo, ¿no?, de la venida del Señor Jesús. Yo creo que tratar de adivinar los tiempos es pecado. Porque en la Biblia Jesús dice bien claro, aquí lo dice bien claro, ¿no? No sabemos el día ni la hora. Y cuando Dios ha puesto algo en misterio es porque no desea que el hombre ya esté simplemente listo un día antes de. ¿Entienden? Esa es la idea acá. Y otra razón
es porque hoy en día no sé, bueno, no sé si todos ustedes saben, por ejemplo, los testigos de Jehová, por 3 años ya, bueno, no estoy hablando de 3 años seguidos, sino en los tiempos, han tratado de adivinar la venida del Señor Jesús, estudiando la Biblia. Entonces ellos empezaron a estudiar desde Oseas, las profecías, y en el año 85 dijeron que iba a venir Jesús, y nunca vino. Dijeron cuando venga el 90, nunca vino. Y hasta hace poquito, bueno, ¿cuántos era? Unos 4 años atrás dijeron, esta vez iba a venir Jesús y nunca vino. ¿Y eso qué hace? Que ellos hayan perdido toda credibilidad. Evidentemente le han errado en tratar de adivinar los tiempos de la venida del Señor Jesús. Muchos científicos, incluso teístas, están tratando de adivinar la venida del Señor. Hay películas incluso que se habla de cuándo podría ser. Pero Jesús no dijo cuándo será. Pero no significa que no nos debe interesar su venida. Al contrario, lo dijo por esa razón. Y nosotros ya debemos estar sabiendo que aunque no conozcamos su pronta venida, cuándo exactamente, sí podemos identificar las señales de su venida. Eso sí, Jesús nos dejó las señales. Y ahí de ahí vamos a repasar algunas de ellas. Pero ¿por qué Jesús contó esta parábola? Miren conmigo cómo comienza esta parábola. Es el reino de los cielos lo que Jesús quiere explicar en los tiempos futuros. Dice, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir ¿a quién dice ahí? ¿Por qué citó esta parábola de las 10 vírgenes? ¿Ustedes entienden esto? Cuando ustedes entienden el nombre virgen, ¿a quién te hace alusión hoy en día? ¿No? A la Virgen María, ¿no? En otro contexto, ¿cómo se le llama a alguien virgen? Tiene que ver una mujer que normalmente no ha tenido relaciones sexuales. Eso es lo que no, hoy se conoce así. Pero en aquel tiempo, ya, eran 10 para uno, dice así. O sea que eran 10 mujeres que estaban locas por esperar a un esposo. No, como la reunión de jóvenes mayores así. No era eso. ¿Ya? Estaban esperando a su señor, dice, ¿no? No está hablando de eso acá. ¿Ya? Recuerden, ¿cuál es el peor error que podemos cometer para interpretar una parábola? Ver esta parábola y aplicarla literal para nosotros. Pero no es así, tenemos que ver el contexto judío, cultural de ellos. ¿Ya? ¿Se acuerdan que vimos la parábola del sembrador? Cómo teníamos que aplicarla viendo qué significaba. Aquí vamos a hacer lo mismo. Muy bien, vamos a ver. Habían 10 vírgenes. ¿Quiénes eran las vírgenes en Israel? Eran personas no casadas. ¿Ya? Toda persona que no era casada, o doncella se le llamaba, era conocida como virgen acá. Eran personas ya que no necesariamente eran mayores de edad. A veces las vírgenes, porque las mujeres judías se casaban a los 16, 14 años incluso. María probablemente fue a los 17 que fue desposada o 16 con José. ¿Ya? Y incluso la edad era bien diferenciada. ¿Se acuerdan de Ruth la Moabita? Vos eres un hombre ya de mucha edad. Y sin embargo, pues se casó con una mujer más o menos de 30 años. Imagínense, vos por lo menos se calcula que habrá tenido 50, imagínense. No, imagínense. En esto es lo que más o menos era el contexto judío. Ahora, ¿por qué se menciona que las vírgenes acá tenían que recibir un esposo? Es raro esto, ¿no? ¿Qué pasaba cuando alguien se iba a casar? La boda de los judíos, ya siempre tenía el esposo un portavoz, un vocero, que anunciaba en las calles de Jerusalén o en los pueblos que el esposo ya estaba cerca. Entonces todos se preparaban para el esposo. ¿Entienden? Pero acá en nuestro contexto, normalmente ¿quién es la que tiene la atracción principal en una boda? La novia. Es la novia, es al revés. Entonces el esposo está esperando en el altar y todos esperan que quieren ver a la novia. Incluso no se le deja ver a la novia hasta que sea ese día, ¿no? Y, bueno, ya no se usa mucho el velo, pero incluso entra con el velo y todo eso, ¿no? Pero acá no, acá la atracción principal no era la mujer, era el esposo. Ya no hay, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿ya? Entonces acá, el contexto judío, lo principal no era la mujer, era el esposo. Ahora, por ahí más adelante ellos distorsionaron esto y hicieron que la cultura judía sea muchas veces machista, ¿no? Pero no tenía nada que ver con esta parábola. Pero acá se menciona que las vírgenes eran reconocidas por algo que tenían que tener preparada. Dice, tomando sus lámparas. Ahora, la lámpara no es
ya, algo que se colgaba, ya, no era como un Petromás o una linterna, ya, no era una lámpara que hoy conocemos que enchufa, en ese tiempo no existía, la lámpara era como un, ¿se acuerdan de la ladino y la lámpara? Algo así, pero de barro. Dentro tenía aceite y la mecha estaba en el pico, digamos así. Y ellas, ¿cuál? Así es. Así es. Y ahí, ¿no? Y ahí estaba su mecha y tenía su asica, ¿no? Y normalmente ellos tenían en sus casas un lugar alto donde las ponían. Porque, bueno, toda luz normalmente se pone en un lugar alto. Ahí, ¿se acuerdan lo que Jesús dijo? Que no se enciende nadie una luz y la pone debajo de una mesa, sino la pone en alto para que vea. Entonces la lámpara era usada normalmente de noche. Eso era algo común y creo que es algo lógico, ¿no? Entonces acá, evidentemente, era de noche. Ahora, miren un ratito lo que dice el versículo 2. 5 de ellas eran ¿qué? Y 5, ¿cómo se les llama? Ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús cita una parábola separando a dos clases de personas? Porque en esta vida, solo para Jesús, hay dos clases de personas, nada más. No hay una persona con un término medio acá. ¿Por qué Jesús llamaría prudente a una persona y a otro insensato? La razón está en el versículo 3. Las insensatas, ¿qué tenían? Tomando sus lámparas. O sea, una persona insensata no es aquella que no tiene lámpara, sí la tiene. Es más, sus lámparas tenían aceite. Miren lo que dice ahí. No tomaron consigo ¿qué? Aceite. ¿Significa que la lámpara estaba vacía? No, no tenían aparte aceite. Esa es otra cosa, o extra. ¿Cómo lo sabemos? Miren el versículo 4. Mas las prudentes tomaron ¿qué? En sus vasijas, o sea, aparte, ¿no? Juntamente con sus lámparas. Ahora acá está la diferencia. Miren el versículo 5. Y tardándose, ¿quién? ¿Ves? ¿Qué sucedió? Cabecearon todas y se durmieron. Ahora imagínate, las 10 estaban dormidas, ¿ah? Las 10. Y tanto las insensatas y las prudentes tenían sus lámparas. El problema no era la falta de lámpara, el problema era la falta de aceite en algunas. Mire el versículo 7. Entonces, todas aquellas, perdón, el 6. Y a la medianoche se oyó ¿qué cosa? Esa palabra no lo olvides. Un clamor. ¿Cuál era ese clamor? He aquí viene. No dice que ya llegó. ¿Viene quién? Salid a recibirle. Miren el 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Y qué más dice ahí? Y las insensatas dijeron ¿a quién? Danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes fueron egoístas, mira, indiferentes, porque respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. ¿Fueron egoístas o no? Parece, ¿no? Parece que, no, muérete, parece que le están diciendo así, no, ese es tu problema. Pero realmente fue así. No, cómprame, ¿no? Por último, ¿no? Pero realmente fue así. Si alguien viene y te pide ayuda, ¿tú qué harías? Recuerden, en nuestro contexto sería diferente, pero en el contexto judío es otra cosa. Miren lo que dice el versículo 10. Pero mientras ellas iban ¿a qué? O sea, ¿el problema estaba en ir a comprar? No, a esa hora todavía estaban vendiendo. Pero, miren qué más dice. ¿Vino quién? Justo a esa hora. ¿Y qué más dice ahí? Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Qué esperaba el esposo? Nada más. No las 10, las preparadas. Nada más, ¿ah? ¿Y qué hizo el esposo? Cerró la puerta. ¿Tuvieron la culpa las preparadas? ¿No le podían haber dicho al esposo, pero espérate, porque hay otras que han ido a comprar? Pudieron, pero el tema acá es que el esposo dijo, ya no es el tiempo, ya no es el momento, pues, ya les estoy llamando, y cerró la puerta. ¿Qué nos enseña esto hoy? ¿Ya? ¿Por qué Jesús cita esta parábola? Y yo creo que eso está pasando en estos tiempos, hermano.
Ya, yo quiero ser lo más sincero posible. Esta parábola está hablando de la venida de Jesús. Jesús es el esposo. Un día va a venir. Las 10 vírgenes representan a Israel. Literalmente representan no al mundo, sino a la nación de Israel. Recuerda, la boda era un contexto judío. Esto que está viendo acá era algo judío. Y Jesús le está hablando a su pueblo judío. ¿Qué sucedía? ¿Ya? ¿Y por qué acá Jesús habla de que ni bien el esposo tiene algunas, cerró la puerta, y las demás que fueron plancha o se les pasó la misa el 8? No, porque Jesús citó esta parábola. ¿Qué sucede con las personas hoy? ¿Qué sucede con Israel hoy? Y aunque es esta parábola para un pueblo de Israel, también se puede aplicar a nosotros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia, en primer lugar, nosotros no esperamos la segunda venida. Nosotros esperamos el rapto. Esa es otra cosa. Pero Israel sí espera para ellos su primera venida, pero en realidad es la segunda. Y en la segunda venida va a venir Cristo con nosotros. ¿Entienden o no? Eso es lo que dice. Por eso que esta digamos así, venida, este evento sucederá con la iglesia, pero viniendo con Cristo. Pero no dice que es para que nosotros, muchos usan esta parábola y la aplican a nosotros, diciendo, ya ves, tenemos que estar preparados porque representamos a la Virgen. No, nosotros no representamos a la Virgen. Se puede aplicar en un sentido espiritual, sí, eso sí. Pero, literalmente, cuando Jesús venga, va a venir, dice, con nosotros. Y nosotros reinaremos, vamos a juzgar al mundo, ¿sabían eso? Tanto que la Biblia dice que vamos a juzgar hasta los ángeles. Y entonces, la Biblia dice, cuando Cristo venga, se van a lamentar. Porque mirarán a Jesús al que traspasaron, dice. Porque en su primera venida no le aceptaron, sino le rechazaron. Ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús llama a las 5 que no tenían aceite en sus vasijas insensatas? A ver, yo quiero escuchar sus opiniones acá. Porque no estuvieron preparados. Ya, no tuvieron preparados. ¿Por qué no se prepararon? Por flojas. Ya, podríamos decir eso. ¿Qué más? Otra Estaban distraídos No con eran otras sensatos. cosas. puede ser distraídos en otra cual. ¿Qué No más? era sensato. Ya. ¿Qué más? Por confiadas. ¿Qué más? Dejaron de esperar en realidad algo. Dejaron de esperar. ¿Qué más? Porque Pensaron que... ¿Por qué pensaron eso? no tenían esperanza. Claro. ¿Pero por qué? Creyeron de que ya no iba a venir. ¿Por qué? Porque la Biblia que dice ahí, porque tardó para ella. Pero el novio o acá el esposo sabía la hora que tenía que venir. Yo quiero hacerles una pregunta, ¿no es lo mismo hoy? ¿Por qué gente no está preparada? Miren, yo les voy a decir por qué. Y yo creo que es lo primero que aparece acá. El primer punto para no estar preparado para ese día, en realidad es el descuido. ¿No ven que estas mujeres sí tienen sus lámparas? Pero ¿para qué tienen lámparas si no tienen aceite? ¿No se llama eso descuido? Sí. Miren, yo les voy a poner un simple ejemplo. ¿Ya? Hermano, ¿usted para qué puso esa chapa en la puerta? ¿Hubiera tenido lógica que usted ponga una puerta sin chapa? ¿Entienden o no? Es lo mismo, sería un descuido de su parte tener cosas acá y echarse a dormir teniendo una puerta sin chapa. Porque es incoherente, pe. No tiene utilidad. Es lo mismo, la vasija no tiene sentido si no había aceite. Ellos fueron descuidadas. La palabra insensatas literalmente significa descuidadas. ¿Ya? ¿Saben por qué gente no estará preparada para la venida de Cristo un día? Por su descuido. Ahora, pero ¿no nos pasa en un sentido espiritual a la iglesia hoy? Mire, la verdad, hoy en día no sé, pero se percibe mucho descuido en la gente de la iglesia a nivel mundial. Tanto que la iglesia está más asociada al mundo que pensando en la venida del Señor. Miren, yo les voy a poner un simple ejemplo. ¿Ustedes saben por qué Jesús mandó que se haga la Santa Cena? Porque justamente la Santa Cena dice, haced esto cada vez que se reúnen en memoria de mí. ¿Hasta cuándo? O sea, ¿por qué Jesús dejó la Santa Cena? Justamente para que nosotros no se nos olvide. ¿Saben qué sabe Jesús de nosotros? Que nos olvidamos. Miren, si no, ¿cuándo ha sido la última vez que te has levantado de tu cama y dices, hoy puede venir Jesús? No sé si te ha pasado. Porque a veces pensamos que es una superstición o que, bueno, más adelante, ¿no?
Una vez hablé con un hermano de la iglesia y me dijo, mira, lo que tú me estás hablando de la venida, hace 50 años que se viene diciendo lo mismo. Pero hermano, es una realidad. No estoy diciendo que va a venir hoy, pero tenemos que vivir con esa expectativa. Porque si el cristiano no vive con la expectativa de que su Señor va a venir, entonces ¿para qué vivimos, no? Porque nuestra vida temporal acá no tiene sentido, pues. No sé, sí. Brian, de hecho de que es un descuido, pero pregunto yo, ¿es un descuido o es incredulidad? Ahorita vamos a ir viendo poco a poco eso, ¿no? ¿Por qué se genera todas esas cosas? ¿No? Pero primero vamos al punto, porque recuerden, sí tenían lámparas, ¿ah? El problema del aceite. ¿Cómo sabemos que fue descuido? Porque después dice que ellas, ¿a dónde fueron? A buscar ese ejemplo. Ya no, pero... O sea, sí que se descuidaron. Sí que se descuidaron. A ver, ¿nunca te ha pasado ya que justo cuando algo sucede en la casa, no sé, te dicen, por ejemplo, un enchufe, ya está mal puesto, suponte, ¿no? Y ponga el enchufe, hasta que en un momento pasa el gato, algo y ¡pum! Se electrocuta. ¿No fue descuido eso? Porque ¿cuántas veces te dijeron pon? ¿Y cuándo normalmente lo hacemos? Cuando ya pasó. ¿No se llama eso descuido? ¿Entienden o no? ¿Cuándo fueron ellas a comprar? Cuando ya había venido, o sea, ¿cuánta gente querrá decir, ya Señor, ahora sí? Cuando ella venga. Y ahí será demasiado tarde, ya no es el tiempo, pues. Por eso Hebreos dice, si hoy oyeres su voz, no endurezca. Es decir, hoy es el día, cuando Pablo predicaba decía, hoy es el día de salvación. Hoy, el libro de Isaías dice, en tiempo aceptable te he oído, dice. Hoy es tu día. ¿Se acuerdan cuando Jesús iba a entrar a Jerusalén? Antes de entrar, dice que en el monte, él lloró, mirando la ciudad. ¿Por qué lloró? Porque él dijo una profecía, dice, Jerusalén, si hoy supieras que este tu día es para tu paz, le dice, pero está cerrado de tus ojos, le dice. Y Jesús empezó a llorar, ¿saben por qué? Porque miró a la ciudad descuidada, estaban en la Pascua celebrando, pero se habían olvidado del que iba a entrar. O sea, no reconocieron a Jesús, su Mesías. Y Jesús dijo, se han descuidado. Y Jesús citó muchas parábolas de descuido. O sea, la siguiente parábola del mayordomo de los talentos fue alguien que agarró su talento y lo escondió en tierra. Fue descuidado, pues. Tanto que el Señor que le dijo, siervo malo y negligente, descuidado, pues. Entonces, una de las características antes que Cristo venga será el descuido. Pero hay otro punto por qué una persona no estará preparada. Y yo creo que ese es más lo que nos va a darnos cuenta de cómo está el mundo hoy. El segundo punto, miren conmigo un ratito, el versículo 6. Y a la medianoche se oyó que un clamor, he aquí viene el esposo, salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron ¿qué? Sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas ¿qué? ¿Qué hicieron las insensatas? Querían aprovecharse. ¿Sí o no? Parece que le están pidiendo, ¿no? Ayúdame tú, hermano, ¿cómo me vas a descuidar? Total, la Biblia dice que debemos amarnos unos a otros, ¿te imaginas? ¿Eso lo podemos aplicar así? No, le pidieron de su aceite a las que sí tenía. Pero miren lo razonable en el versículo 9. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras. ¿Y a quién? No pensaron solo en ellas, sino en las 10. Para que no nos falte a nadie, ¿qué le dijeron? No le dijeron, salao, pero no tienes, no, sino vayan, compren para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, estaban preparados y ya está, se acabó. Miren el versículo 5. Tardándose el esposo, ¿qué hicieron? Cabecearon todas y se durmieron. ¿Cómo se llama esa actitud? Ya hemos visto, en un lado descuido. ¿Sabían que iba a venir el esposo o no? Miren, si ustedes me dicen que no, entonces yo les hago una pregunta. ¿Para qué tenían las lámparas a las 10? Sí sabían. Sí sabían. Aquí no había ignorancia, hermano. Sí sabían. Pero ¿cuál fue la diferencia? ¿Solo el descuido? No, porque sí tenían todas las lámparas. La diferencia acá fue la indiferencia. Falta mucho. Hoy día no creo que sea.
Y yo creo que este es el mayor mal que el diablo ha puesto en las iglesias de hoy, la indiferencia. ¿Sí o no? Hoy hay una indiferencia ante la Biblia, ante la oración, ante la pronta venida del Señor. Hay mucha indiferencia en el mundo cristiano hoy. Mira Israel, a pesar de lo que sufre, yo a veces les cuento a los chicos de la escuela, porque nosotros podemos tener tranquilidad al estudiar la Biblia y a estudiar los cursos. En Israel no lo pueden tener, pero son tan indiferentes que nadie busca a Dios, nadie dice Dios ayúdanos, redímenos, sálvanos, nadie lo hace. Por eso el apóstol Pablo dice pedid por la paz de Jerusalén, orad por la paz. ¿Saben por qué dijo a nosotros que pidamos por la paz? Porque los judíos no piden por eso, son indiferentes. Cuando Jesús vino, ¿no luchó con eso? Tanto que dice así, Juan 1:12, a lo suyo vino, fueron indiferentes, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, esos son hechos así, la indiferencia. Los judíos siguen pidiendo que llegue el Mesías. Hasta el día de hoy, por su indiferencia. Cuando Jesús hizo milagros, debían reconocer que ahí estaba el Dios encarnado, pero es que este es el hijo del carpintero, y otros decían, tú eres hijo de fornicación, y otros lo miraban y decían que de Nazaret podrá salir algo bueno. O sea, más indiferentes no pudieron ser. Y es más, cuando la semana pasada hemos visto la parábola del heredero, que sí le reconocieron, ¿qué dijeron ellos? Vamos a matarle, indiferentes. O sea, sí se dieron cuenta, pero fueron indiferentes. ¿No fue lo mismo con las vírgenes acá? ¿No sabían que su Señor tarde o temprano iba a venir? Sí, ¿qué les costó? Esa es mi pregunta. Estar preparadas con aceite. ¿Qué les costó antes de dormir y comprar? Y ahí viene lo que justo Julio decía, la incredulidad. ¿Qué nos lleva a la incredulidad, hermanos? Cuando Jesús no viene. Cuando Jesús no viene y uno dice, falta mucho, ¿saben qué va a pasar en nuestros corazones? Se va a volver incrédulo. Miren, se los voy a demostrar con el pueblo de Israel en el desierto. ¿Qué dijeron ellos? En Egipto, Moisés tarda en descender. ¿Y cuál fue el primer pecado que cometieron? La idolatría. ¿No se llama eso incredulidad? Y todavía dijeron, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Incredulidad, pues. ¿Por qué dijeron, no, todavía falta en venir Moisés? No sabemos ni qué le ha pasado. Siguieron pasando en el desierto. En lugar de hacer memoria a la provisión de Dios, ¿qué dijeron? No tenemos agua, entonces ¿para eso nos ha traído Dios? Incredulidad. Llegan hasta el borde de la tierra prometida, mandan espías, regresan, y Josué les dice, ¿más podemos nosotros que ellos? Y los demás que le dicen, no, son gigantes. ¿Y qué dijeron? Ah, Dios nos ha traído para matarnos hasta acá. Incredulidad. ¿Se dan cuenta que la incredulidad viene normalmente cuando hemos perdido la memoria de Dios? La memoria de que hay un Dios que nos sacó y ha prometido volver. La incredulidad es un gran mal. Por eso la Biblia dice que no os endurezcáis por el engaño del pecado y caigamos en semejante ejemplo de incredulidad, dice Dios. Ahora, la incredulidad no habitó en el pueblo de Israel. Justo ayer con mi esposa veíamos la película de los 10 mandamientos. Y es espectacular cómo enfocan la escena cuando abre el mar, ¿no? Pucha, yo no sé, pero no sé si tú has visto algo así en la vida. Yo jamás he visto eso. ¿Cuánto hubiera deseado que mis ojos vieran eso? ¿Tú te imaginas al padre contándole esa historia a sus hijos por todo el desierto? No era un río, ¿eh? No era un charco, era un mar. Y ellos cruzaron el mar, ¿entiendes? Sobre columna y columna de agua. Pero aún así, más adelante, ¿qué pasó con ellos? No le creyeron a Dios. Descendió maná, algo que no era normal, agua de roca, tienes que ir a abrir el caño, pero ¿y ellos? Miren, y eso es, miren, que nosotros pensamos en que Dios les proveyó maná, comida, pero ¿de dónde comían sus animales? Ellos tenían animales. Si tenían bebitos, ¿cómo le lavaban el popó al bebito? ¿De dónde sacaban agua? A veces no pensamos eso, pero Dios les daba eso. ¿De dónde le daban leche a los niños? Si las mamás ya dejaban de lactar por naturaleza en su tiempo. La vaca. ¿Y de dónde comían la vaca? Si en el desierto no hay pasto.
Piensen en eso. A veces no pensamos porque no vemos los detalles. ¿Y de dónde lavan su ropa, hermanos? ¿De dónde lavan la ropa los judíos? Y aún así la Biblia dice, su vestido nunca se envejeció. Y su calzado tampoco. Y es más, Dios dice así irónicamente, tu pie jamás se hinchó. ¿No se dan cuenta de un Dios tan fiel? O sea, ¿por qué les cuento estos detalles? Porque a veces no observamos eso, porque decimos, sí, el agua del desierto, pero no consideramos los pequeños detalles. ¿De dónde sacaban fuego y leña para cocinar? ¿De dónde lo hacían, hermanos? Dios les daba. ¿Entienden lo que les quiero decir? Eso, ¿cómo se bañaban? No eran judíos cochinos, no, sí se tenían que bañar. ¿Saben por qué? Porque cuando hicieron el tabernáculo, el sacerdote tenía que entrar limpio. Y dice que tenía que lavarse con agua en un lebrillo. ¿De dónde sacaban agua, hermanos? La higiene era muy importante para ellos. ¿Entienden? ¿De dónde mantenían su vestidura blanca, sacerdotales, en el desierto? O sea, métete eso en la cabeza. Si acá no me cuesta, es que, hermanos, Dios les sostenía en todos los detalles. Solo que nosotros pensamos en el maná, en el agua nada más, y las demás cosas. Mira, cuando hacía frío, ¿cómo se abrigaban? Y si alguien se enfermaba, ¿cómo se sanaban? Y ya se buscaban una planta medicinal. ¿Dónde? En el desierto. Nunca se enfermaron ahí, hermanos. ¿No se han dado cuenta? Las veces que se enferman por pecado, lepra. Pero, ¿se escucha que tenían gripe en el desierto? ¿Se escucha que tenían pulmonía sus niños? Ahora yo quiero hacerles una pregunta. ¿Sus niños dónde jugaban? ¿Dónde jugaban los niños? El sol no les maltrataba la cara. A veces nuestros niños en la escuela, ¿qué les mandamos a los papás de nota? Pónganle su bloqueador en verano. Y ellos no le daban insolación. Nunca veo eso en la Biblia. Dios les cuidó, hermanos. En una nube, columna de nube. Y en la noche, si no tenían luz artificial, la columna de fuego. Y es más, cuando dice que Faraón venía, el ángel de Jehová en columna de fuego, corrió rápido. Esa parte es impresionante. Se puso rápidamente, dice. ¿Cómo habrá sido eso? En columna y le cercó a Faraón. Qué impresionante. O sea, ¿por qué te hago recordar eso? ¿No sería eso más bien para hacer memoria de que Dios es fiel? Lo mismo acá. ¿Por qué llegaron a ser incrédulas? Porque se olvidaron del esposo. Porque ellas dijeron, falta mucho. Hermano, las palabras literales de Jesús es que Él va a volver. Lee Apocalipsis, ¿cómo termina? He aquí vengo pronto. Solo que para el Señor, hemos leído, por eso te dice leer Salmos 90, los años que pasaron ayer es como el día de ayer, dice. Porque para el Señor un día es como 1000 años. Así que hoy es nuestro día, que ya está venciendo. ¿Y a cuántos años vamos pasando? Más de 2000 años, ¿no? Tenemos 2014 años. Para Dios es 2 días y un poquito más. ¿Entiendes que así es, pues? Hermanos, tenemos que estar preparados. Es que es así. El pueblo de Israel está así como hoy, hasta el día de hoy, porque es incrédulo ante su Dios. Ahora, miren, vamos terminando esta parábola. Miren el versículo 10. Pero mientras, cuando ya no era el momento, iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él. Quiero hacerles una pregunta. ¿El esposo hizo acepción de personas acá? No lo hizo. ¿Quiénes entrarán con el esposo un día? Solo aquellos que estén preparados. ¿Cómo una persona está preparada? En este contexto tenía que tener su luz o su lámpara y su aceite. En el contexto de hoy, ¿cómo será aquellos que esperen al esposo? Brian, una pregunta. Sí. En este contexto, la boda que era que el esposo se iba a casar con las 5. No, ella las 5 le hacían arenga a la novia. Eso era así. ¿Te acuerdas de Juan el Bautista? Cuando le dijeron, mira, tus discípulos se están yendo con Jesús, le quisieron sacar cachita y dijeron, yo soy el amigo del esposo, mi gozo está cumplido. Y la esposa es la que tiene que hacer Israel que se vaya con el esposo. Yo solo soy el amigo, esa es la función acá. Ellos simplemente tenían que participar de esa boda. Y un día nosotros ya vamos a participar, pero como novia. ¿Y quiénes serán estas de acá? Israel, no, estas vírgenes, recuerden, será Israel, ellas son las que verán. O sea,
Nosotros literalmente participaremos, dice la Biblia, en una boda llamada la boda del Cordero. Y solo entrarán ahí aquellos que han esperado al Señor, nada más. Aquellos que hemos creído en Él. Y para los de Israel, un día Él vendrá a redimir, dice así, a un remanente escogido. Nada más, porque estaban preparados. Nada más. Y acá vemos, miren cómo termina. Versículo 11. Después, esa palabra da pena, ¿no? Después vinieron también las otras. O sea, ya vinieron con aceite, ¿no? Diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Ya era tarde. Porque mira la respuesta del Señor. Mas Él, ya no es ellas, ahora es Él. ¿Qué dice Él? Es la primera vez que se habla de Él. Respondiendo dijo, de cierto os digo. ¿Cuál es la expresión acá? Qué pena, ¿no? Qué pena. Yo no los conozco. ¿Por qué no los reconoció? ¿Por el tiempo? ¿Por qué no los reconoció? Porque no habían estado preparados. Miren cómo termina. Por eso dice, velad. ¿Saben lo que significa velar, no? Atentos, preparados, no se duerman en ese sentido espiritual. Pues no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre quizás ha de venir, ¿dice así? No, ha de venir. Cada vez que Jesús habló de su segunda venida, te lo aseguraba. Ahora, no importa el tiempo que falte. Muchos dicen, no, pero falta mucho. No, falta un montón. Algunos científicos en Discovery dicen, eso de la venida del Señor es un mito, lo llaman. Qué mentira, o sea, ¿cómo hacen que nosotros podamos perder nuestra fe en el Señor? Él va a volver. Yo estoy convencido de eso. Y la verdad, con todo lo que se ve en la tele, yo personalmente no sé por qué en mi corazón últimamente crece un deseo de que nunca les ha pasado viendo todas las tonteras. Señor, mejor ven de una vez. No por un sentido egoísta, no por un sentido de ver ya el otro que se vaya, no, sino que ya uno ya no puede ver tanta maldad. Y yo no creo que Dios nos permita vivir tanto. Y yo digo, Señor, ese es el mundo que le espera a nuestra siguiente generación, mejor ven de una vez, ¿no? Para que ya no entren a ese mundo tan perverso. Y eso es lo que creo que nosotros debemos anhelar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice así, en el libro de Apocalipsis, y el Espíritu y la esposa, la iglesia, dicen, ven, Señor Jesús. Esa debe ser nuestra actitud, hermano. Ahora, ¿cómo lo aplicamos hoy? ¿Cómo lo aplicamos hoy? Si nosotros estamos preparados para su venida, vamos a arreglar cualquier problema personal con las personas. Vamos a arreglar nuestra vida con Dios. Si una persona vive pensando que va a venir su Señor, ya no sé, aunque sea tarde, va a leer su Biblia. Va a buscar estar en la casa de Dios. Va a buscar hacer algo para Dios. No va a esperar lo último, porque no sabe. Entonces va a buscar involucrarse, estar preparado para ese día, ¿no? La Biblia dice en 1 de Juan, dice así, estar preparados para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Entonces también en aquel día va a haber lágrimas de vergüenza, pero que Dios no nos encuentre así. Ahora recuerden, ¿no? Esta parábola Jesús la citó no para imaginarse que un día va a venir por su pueblo. Lo va a hacer. Lo va a hacer. Yo quiero que vean un ratito más, ¿ya? Este último pasaje, porque él habló algo más de la venida de Cristo. Miren cómo será en los últimos tiempos. Volteen en Mateo 24. Es la misma actitud, la indiferencia, es la misma actitud, incredulidad. Miren el versículo 35. Yo quiero que nos quede bien claro esto, miren. 24:35 dice así: el cielo y la tierra, ¿qué? O sea, los años van a cambiar, pero mis palabras, la Biblia no cambia. Lo que Jesús dijo que sucederá va a suceder. Mira el versículo 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo que más como en los días de qué. Así de repente, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, ¿qué estaban haciendo las personas? Comiendo, bebiendo. Muchos dicen bebiendo alcohol, no está hablando de eso acá. Bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca. ¿Y se acuerdan qué pasó? Se cerró, ¿no? ¿Y qué pasó? Versículo 39. No entendieron. O sea que eran ignorantes. Dios juzgó a una generación que no podía entender eso. No, sí supieron 120 años predicación. No quisieron creer hasta que vino el diluvio y se los llevó a ¿quiénes?
así de repente, ¿así dice? No, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mira el 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir. ¿Quién? Vuestro Señor. Miren el 44. Por tanto también vosotros estad, ¿qué? Porque el Hijo del Hombre, otra vez que te asegura, vendrá a la hora que no penséis. Ajá, ahí está claro. Muchos dicen, los días no estaban borrachándose, estaban viviendo en orgías. De eso no está hablando. Mira, ¿a qué te hace alusión? Estaban comiendo, bebiendo, casándose, estaba diciendo que tenían una vida tranquila, una vida normal, una vida rutinaria, pero indiferente ante el mensaje de Noé, que va a llover. Ahora, yo voy a terminar con esto. ¿Tú sabes por qué la gente en los tiempos de Noé no le creyó a Noé? ¿Saben por qué? Porque nunca habían visto lluvia. La tierra se irrigaba con vapor de la tierra. La Biblia dice que nunca antes había lluvia, así que cuando él hablaba de lluvia, ¿qué es eso? Va a caer agua de los cielos, y ahí se empezaron a reír, ¿no? Y ahí lo tildaron de loco, ¿no? Este sí está loco. A ver, habla del infierno a las personas. ¿Qué crees que te van a decir? ¿Que tú has ido y has visto? ¿No es lo mismo? No creen. No creen porque no quieren entender el mensaje. No, lo que pasa es que son medio corchitos, escasos. No está hablando de eso acá. No entendieron sino hasta cuándo. Hasta que pasó. ¿Cuándo la gente recién creerá? Cuando estén en el mismo infierno y digan, pero ya no, ya es tarde. Pero el problema de la incredulidad siempre ha sido que quieren ver, pero... Así es. Así es, ¿no? Ahora, así es. Por eso yo les dije antes del versículo, por fe andamos, no porque la fe es por el oír y el oír por lo que dice acá, y se acabó el problema. Los tiempos van a cambiar. No, pero mira, tenemos que actualizarnos, los tiempos ya han cambiado. Sí, Jesús ya lo dijo además. Pero mis palabras jamás pasarán. Todo renglón tras renglón se va a cumplir. Y mira la indiferencia. ¿No se da cuenta siempre la indiferencia? Por eso nosotros tenemos que quitar el abrigo de la indiferencia en nuestra vida. Y tener ese fervor, esa pasión por el Señor, ¿no? Involucrarnos, arreglar. Si hay algo que no estamos andando bien, estamos a tiempo todavía, fe. Todavía no viene el Señor, nos está dando tiempo. Muchos dicen, retarda su promesa. Pedro dice eso, muchos retardan. No, dice, sino que Él es paciente. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a la repentance. El Señor no la retarda, Dios ya la tiene. Sabe cuándo va a venir. En cuanto a eso, por ejemplo, si consideramos la tecnología, ¿cómo es que avanza ahora? Así es. El Evangelio ahí se escuchó por muchos. Pero aún así, ¿no? Aún así. Claro. O sea, eso significa de que también falta poco. Así es, ¿no? Eso está claro, o sea, eso sí está claro. La Biblia dice cuando Él venga todo ojo le verá, en su segunda venida. Pero si hablamos de nosotros, la iglesia, la Biblia dice que para nosotros es el rapto. Es el rapto. Ahora, si las señales para la segunda venida se están dando hoy, ¿cuánto más cerca está el rapto? Pues? Cualquier momento se van a tocar las trompetas, hermano. Puede ser hoy, ¿eh? Así que por lo menos ya les dije, durmamos hoy pensando, ¿por qué no en esta noche, antes de recostar la cabeza en la cama, decimos, Señor, si esta noche viene, ven y despiértame nomás. Quiero estar preparado, ¿no? ¿Por qué no hacemos eso esta noche? Y cada noche. Porque es que tenemos que vivir con esa expectativa. No es una falsa expectativa. Es una certera. Completamente, te lo digo de convicción, va a venir por su iglesia. Y después dejemos los 7 años que vendrán sobre Israel y sobre el mundo entero y vendremos un día con Él a esta tierra, ¿no? ¿Alguna pregunta de esto, hermanos? En el capítulo 24, 40-41 dice, ¿no? Que estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y 2 mujeres estarán muriendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Ahora, muchos dicen que esto es del rapto. Esto no es del rapto, es la segunda venida. ¿Ya? Aquí está hablando de como las vírgenes. Si ya fueron tomadas, o sea, no estaban preparadas. A eso está refiriéndose, ¿no? De la preparación. Y algunos incluso hablan de la muerte que va a haber. Unos van a morir, otros no. Y en aquel tiempo será, bueno, triste lo que sucederá. Incluso cuando venga Jesús por segunda vez va a haber una separación de las ovejas de los cabritos, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Pero no está hablando del rapto. Uno dejado y no. Porque este contexto es, recuerden, Jesús mismo lo aclara, cuando venga
Aquí lo dice, ¿no? El Hijo del Hombre vendrá, o sea, está hablando de su venida, ¿ya? Y le habla a su nación. En cambio, cuando se toca el rapto, le habla a la iglesia, Pablo, eso es otra cosa, ¿no? Y para nosotros es el arrebatamiento, y para eso no hay señas. La única señal que podemos tener es la segunda venida que está más cerca, ¿no? A eso, ¿no, hermano? ¿Alguna otra observación de esto, hermano? Chutio. Un compañero hace un trabajo, ¿no? Decía, incrédulo, ¿no? Decía, "Ay, no, yo me recuerdo que mi papá era cristiano y en el año 62 decía, hace 2 años esta Biblia la han revisado. Y ya por si acaso pronto va a venir el Señor. Mira, estamos en el 2000 y pico y estoy quedando bien. Yo recuerdo que mi papá, mi abuelo decía eso. Y yo era chiquito, me dice. Mira, y yo estoy viejo, y hasta ahorita no viene. Entonces, ahí viene un poco lo que tú dices, ¿no? Nosotros no podemos vivir bajo la perspectiva de esperar o querer tener nosotros la certeza de una fecha. No la hay. Eso nos haría a nosotros susceptibles a pecar fácilmente y calcular, decir, ya, como diciembre viene, pero voy a pecar para este diciembre. Entonces, Claro. Y justo antes que venga ya me arrepiento. Claro. No es así, pues, la perspectiva de nuestra vida no puede ser basada en... Quizás esa fue una de las razones por qué Dios no lo dijo, ¿no? Exacto. Es curioso ver que Jesús muchas cosas le preguntaron y respondió, pero si hay algo que jamás dijo fue esto. Pero por si decía... Él lo sabe, ¿no? tiene Él sentido. lo sabe, ¿no? Así es, ¿no? Y como dices tú, para él los años cronológicos nuestros no son. ¿No? Claro, eso está claro. Él tiene todo, así que él no piensa como piensa el hombre, Así que para es. mí falta un día, faltan 2. Claro. Uy, ya el reloj de arena, dice, tengo. No. Ya, definitivamente, ¿no? Corresponde pensar que lo que dice la palabra de Dios es verdad y debemos vivir aguardando como Dios Así es. quiere esa venida, ¿no? Ujú. Por eso Pedro Y dice preparado. esperando y apresurando para la venida, ¿no? A eso se refiere, es preparado, ¿no? Y el que no está preparado, Así es, ¿no? Porque es nuestro Señor, pues, va a volver, va a venir con nosotros, ¿no? A mí, bueno, personalmente siempre me impacta cuando Jesús dice como ladrón en la noche, ¿no? Esa es la característica. No es que él es un ladrón, ¿o qué? No. Es la característica de que no te lo va a decir. Nunca te imaginas, Ah, no, bien. no te imaginas en qué momento va a venir. Pero tan alerta tienes que estar, tendríamos que estar para que Ah, bien. cuando venga nosotros podamos. Pero también está considerando esto. Entonces eso también es un fruto de una persona que es hijo de Dios, ¿no? O sea, está Claro. esperando. Claro, Está esperando. claro, por está tener- velando. por Está eso. velando. Ujú. Y eso, claro, que no va a generar pánico, pero sí una alerta muy. Así es. O sea, la venida de Cristo genera dos cosas, advertencia, pero aliento también. Recuerden que muchas personas que están sufriendo ante la venida de Cristo, que decían, Maranata, el Señor viene. Es decir, se alentaban más bien que ya falta poco, porque los que tienen enfermedades ya no habrá dolor, llanto, no habrá enfermedad en el cielo, todas esas cosas. ¿Sí? ¿No? ¿Qué Entonces, representan las lámparas? las lámparas acá, Sí. bueno, es un símbolo de las vírgenes que tienen que estar preparadas nada más, ¿no? Preparadas tendría que ser más que todo las personas que creen en Jesús, ¿no? A eso, ¿no? La luz. La luz puede ser, no podría decir específicamente a la lámpara, o algunos dicen el Espíritu Santo, pero no sé si específicamente habla de eso, ¿no? Lo que sí habla Jesús está preparado, ¿no? Recuerden que el Espíritu Santo no había descendido acá en estos tiempos todavía, sino después en la iglesia ya, ¿no? Esa es otra cosa, ¿no? Yendo un poquito más allá, estoy saliendo del tema un poquito, pero también tenemos que ser conscientes de que vamos a rendir cuentas por las cosas buenas y las cosas malas Claro, que hemos hecho, ¿no? Claro, Entonces, claro. podemos estar esperando, pero a la vez, ¿qué estamos haciendo por Claro. aquel día que tengamos que responder? Claro. Que Una también- persona que está esperando evidentemente se está preparando, ¿no? Para ese día, es decir, para dar cuenta de cosas del Señor, aquí está, no lo que hice para ti, ¿no? Sí, incluso hay una corona para los que aman su venida. Pablo cuando muere le dice a Timoteo, ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida ya está, el Señor me tiene reservada la corona de vida, y no solo a mí, dice, sino a todos los que aman su venida. Le dijo eso a Timoteo para decir, Timoteo, no se te olvide que Él va a volver y te encarezco delante de los vivos y los muertos, que el que engendró Jesús juzgará en su manifestación. Ella le aclaró, predica, insta, tiempo, puede decir, prepárate, porque Él va a volver. Eso se lo aclaró bien Pablo a Timoteo, ¿no?
Ahora, si los líderes en aquel tiempo, pues Jesús, Pablo, Pedro, hablaron de la venida de una forma bien convincente y como que una llamada de atención a, la iglesia, a las iglesias, a los creyentes, no se vayan a olvidar, o sea, hoy no podemos dejar de hacerlo tampoco, ¿no? Entonces, por esa razón este domingo vamos a volver a hacer la Santa Cena. Le pedimos al pastor que no descuidemos la Santa Cena y ahora el pastor pues lo ha programado ya, ¿no? Por eso justo este domingo toca, de ahí toca, no tengo la otra fecha, ya lo hemos programado, quién lo va a dirigir, todo eso, ¿no? Así es, ¿no? O sea, queremos hacerlo seguido porque tenemos queremos tener la iniciativa de esperar la venida del Señor, ¿no? Así es, y arreglar nuestra vida, ¿no? Está claro eso, ¿no? No creo que estemos pecando por hacerlo seguido, al contrario, eso no alentándonos a eso, ¿no? Así es, hermano. ¿Alguna otra pregunta, observación de esto? En estos tiempos, Silvia. ¿cuál sería la razón o cuál sería para el cristiano, en este caso, el desenfoque de esa preparación, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Qué cosas serían esas cosas que desenfocan realmente a esa preparación? Porque si bien es cierto, como decía Julio, cosas buenas, cosas malas, pero si yo estoy preparándome para el Señor, tengo que optar por las cosas buenas, ¿no? Definitivamente lo malo tengo que desechar, porque si sigo con lo malo, entonces ¿qué significa? Que no estoy preparada. Así es, ¿no? Y Dios cuando venga no me va a encontrar preparada. Los días no de recuerdo, ¿no? Hay muchas cosas malas que se ven en aquellos tiempos, ¿no? Sí era un símbolo de la embriaguez, en Pedro se menciona, o sea, el mundo. Cuando habla de eso es el mundo, ¿no? Otro es nuestros deseos, la carne, ¿no? Y otro de las cosas creo que nos desvían de estar enfocados en la pronta venida del Señor Jesús es la pasividad, la indiferencia, ¿no? La apatía espiritual de hoy, eso también, ¿no? Y eso pues es producido por influencias negativas, no sé, puede ser... hay tantas cosas, ¿no? Que no... Los medios de comunicación. Bueno. Todas las cosas y las novedades. Ustedes analizan los medios de comunicación. Nos desvían. Nos adormecen. A propósito de eso, ¿no? Que no causa nada, pero con el tiempo sí causa una gran indiferencia en el corazón del Hijo de Dios, al no mirarlo a Dios, sino mirar las cosas del mundo, que lo estás diciendo, es lo que marca en la palabra de Dios. Llena nuestros ojos. Exacto. Miren, ustedes antes de junio, ¿qué se esperaba para junio, el Mundial? Todos estábamos con la expectativa de mirar, ya va a venir, ya faltan, y todavía se contaban, ¿no? Quedan tantos días, ¿te imaginas si el mundo dijera eso para Jesús? O sea, no estoy diciendo que está mal el Mundial, sino que en el sentido de los medios de comunicación, cómo generaron tanto que incluso escuché de que los que estaban mirando los partidos de repetición de fútbol, ¿no? Algo escuché una noticia, no sé si se acuerdan, que los los japoneses que estaban se amanecían por ver los partidos, ¿qué pasó? Tuvieron tratamientos psicológicos porque querían ver los partidos, murieron, ¿no? Algo así, ¿no? O sea, fue claro, porque todos los medios de comunicación, sí, para este mundial yo escuché todo eso. Para ellos el mundial es el amanecido. Entonces, para lo que sucedió en un momento con nosotros, ¿no? ¿Pero cuántos murieron? Pero no dormían. No son muchos. El fútbol es un tema porque mucha gente no le gusta el fútbol y la gente no le gusta el fútbol. No, es todo tema. Por ejemplo, miren. Que no se trata de que sea malo, sino que simplemente enfoquemos a lo que dice la palabra de Dios. Nadie dice que es malo, pero todas las cosas con equilibrio, todas las cosas que puedan venir del mundo para nuestra vida como hijos de Dios, tenemos que tener cuidado y todo tiene que tener equilibrio. Pero si yo bombardeo mi vida con las cosas del mundo, entonces voy a desviar mi mirada hacia Cristo, que es el principal propósito de nuestras vidas, ¿no? Invade nuestra vida espiritual, y esas cosas son las que tenemos que tener equilibrio. No, evidentemente los medios de comunicación traen en el ser humano en general, no estoy hablando solo de creyentes, sino adormecimiento. Mira, se los voy a demostrar. Por ejemplo, ¿cuántos niños hoy están acostumbrados a ver escenas de horror ya?
antes tú, no sé, antes tú veías una escena de horror en un periódico, Y había pánico. era pánico, te producía un, oye, pero eso, pero hoy ya no, ya es algo normal. ¿Entiendes? O sea, ya es algo normal, de verdad, es algo que es impresionante cómo ha generado esto del internet y todo eso. Por ejemplo, el internet, ¿qué ha logrado en muchos estudiantes hoy? Yo no digo que es malo, no se puede usar, pero la falta de investigar. Muchas personas no saben ni conversar ni hablar. Y de hecho que también hacen para las personas, ¿no? Porque ya es todo rapidez, ¿no? Ya lo tienen fácil. Antes a nosotros los trabajos era, tenías que ir a la biblioteca, investigar, leer, ver. Hoy ya no es así. Que en realidad es más chévere, ¿no? Y es más, ¿no? No quiero que se sienta mal, no quiero condenar por el Facebook, yo entiendo eso, porque yo no creo que todo el Facebook sea diabólico, no lo creo eso. Pero cuando sí salió la primera vez, yo recuerdo, yo le dije a Evelyn, yo me acuerdo, yo le dije a Evelyn, no me tinca bien eso. Más, ¿saben cuándo? Yo les pongo un ejemplo personal, cuando a ella le enviaron una foto mía con el dorso desnudo en parar vida, yo estaba con mis amigos en el cuarto, porque nos estábamos cambiando. Ahora yo digo, si eso le envía a otra mujer, ¿qué puede pensar ella de mí? ¿Me entiende lo que digo? O sea, eso a mí me generó una inquietud. Y yo la verdad, desde ahí ocurrió un miedo en mí, ¿no? Y tristemente, pues, yo veo que mucha gente se está adormeciendo porque gastan mucho tiempo en eso. Eso es lo que escuché. Eso hay que tener cuidado. Eso yo escuché, ¿no? Que gastan tiempo en eso y cosas que a veces no se edifican. Entonces, yo digo, ese tiempo lo invertirán en la palabra de Dios, en eso. O sea, a veces me pregunto, no lo sé, o sea,